vamos a continuar con esto, que nos estamos, digamos, alejando un poco del problema de optimización en sí. Estamos hablando de conjuntos convexos en general. Eh, Ahora, mi objetivo para hoy día es, como había mencionado en la clase anterior, demostrar un teorema, el teorema de Hambana, que nos habla sobre cómo es posible separar conjuntos convexos, ¿sí? Y vamos a ver un par de consecuencias que tiene, que vamos a verlas desde dos puntos de vista, que son el teorema de Farkas y el teorema de Gordon. ¿Sí? Vamos a ver que estos dos son nociones netamente algebraicas, que se demuestran usando nociones geométricas, pero vamos a ver también cómo se relacionan directamente con los problemas de programación lineal que vimos antes. ¿Sí? Entonces, y en el fondo lo que quiero llegar acá es que finalmente un problema de programación lineal, eh, o en realidad un problema de optimización en general, uno lo puede ver como, ok, sí, es un problema de optimización, voy a tener algunas técnicas para resolverlo y punto, ya está. Pero voy a mostrarles que en realidad uno de repente puede tomar alguna noción geométrica, alguna otra cosa que quiere trabajar, y que si uno lo interpreta de buena forma, lo relaciona de buena forma con un problema de optimización, se puede ocupar toda esa teoría de optimización para poder trabajar en esos problemas, ¿sí? Eh, o sea, así como para que se hagan una idea, yo les cuento, en el DIM, dentro de todas las áreas que hay, una se le llama, una es de optimización y equilibrio, ¿sí? Y curiosamente, lo que menos se hace, lo que menos hacen los académicos en esa área, es trabajar directamente en cosas de optimización, sino que trabajan en otras cosas, geometría en espacios vectoriales y cosas bien piteadas en realidad, ¿sí? Análisis funcional y todo eso, pero que van de la mano muy fuerte con la optimización, ¿sí? Y es una relación que hay entre esas dos cosas que es bien, por decirlo menos, yo siempre lo he encontrado bien curioso. O sea, como que finalmente un resultado que es netamente algebraico o geométrico, que se pueda, digamos, demostrar planteando un problema de optimización, no sé, me parece interesante. Sí. Entonces, vamos a ver ahora este teorema de separación de conjuntos convexos. Convexo, esto es el teorema de Hambana. Sí, este teorema es bastante general, ¿sí? De hecho, voy a anotar el enunciado. Esto nos dice que si tengo S, un convexo cerrado de Rn, y tengo un I que no pertenece a S, entonces existen un vector P en Rn y un número alfa real, tales que, tales que P traspuesto por X, perdón, P traspuesto por X, por Y es mayor que alfa, y P traspuesto por X es menor o igual a alfa para todo X en S. ¿Ya? Un ligero paréntesis. En realidad este teorema eh, es mucho más general, ¿sí? Acá estamos diciendo un convexo cerrado de Rn, ¿sí? Estamos enfocándonos en ese caso. ¿Por qué? Porque, bueno, es el caso que suele aparecer en optimización, ¿sí? Nuestro conjunto de restricciones típicamente va a estar en un espacio de dimensión finita, ¿sí? Pero este teorema, de hecho, es válido en espacios vectoriales, en un objeto que se le llaman los espacios vectoriales topológicos, ¿sí? Que pueden ser espacios de dimensión infinita, donde yo tengo un set de conjuntos que yo los voy a llamar mis conjuntos abiertos, y eso define una topología dentro de este espacio, ¿sí? No tengo ni siquiera una norma en ese espacio raro,
¿sí? Como para poder decir que algo es cerrado, sino que simplemente va a ser cerrado si es que el complemento de alguno de estos conjuntos que yo ya me he abierto, que los tengo acá guardados, ¿sí? Y este teorema, en ese sentido, sigue siendo válido, donde esto que existe acá, este P que existe, en este caso que está en Rn, en realidad en ese caso uno dice que existe una función lineal continua que hace esto de acá, que al evaluarla en Y me da más grande que alfa, y al evaluar en X me da menor o igual a alfa para todos los X que están en el conjunto convexo, ¿sí? Y es una herramienta muy potente del análisis funcional, ¿sí? Porque muchas demostraciones que pueden verse de cosas muy extrañas, eh, típicamente se puede reducir a decir, bueno, esto es equivalente a tomar un punto acá, a tomar este conjunto que demuestro que es convexo, es cerrado, ok, entonces si los separo, estoy listo, ¿sí? Eh, Ahora, la demostración del teorema Hahn-Banach en general ocupa un axioma que es bien controversial, ¿sí? Que es el axioma de elección, que tiene sus consecuencias bastante raras. No sé si alguna vez han escuchado del axioma de elección. Yo no. Ya, les cuento. Así rápido, esto es casi como anécdota, ¿sí? Ahora estoy hablando tonteras, ¿no? Así como, digamos, un poquito de curiosidad matemática que así como que voy a meter entre medio. Así que una cuestión que me encanta hacer y no lo he hecho mucho en el semestre. Eh, a ver, el teorema, perdón, el axioma de elección lo que dice es que si yo tengo una cantidad arbitraria de conjuntos, ¿sí? Existe una función de elección sobre esos conjuntos. ¿Y eso qué significa? Que puedo elegir exactamente un elemento de cada conjunto. ¿Sí? Y hay una función que me define como, o sea, puedo escribir eso como una función, que es la que va, digamos, eligiendo de cada conjunto un elemento. Bueno, si tengo una cantidad finita de conjuntos, eso obviamente lo puedo hacer. ¿Sí? Me voy al primero, saco uno, me voy al segundo, saco otro. Si es que tengo una cantidad numerable de conjuntos, también puedo hacerlo, lo puedo demostrar por inducción, de hecho. Pero si tengo una cantidad no numerable, eso no es demostrable. No se puede demostrar que eso se puede hacer. Y por eso se asume como axioma, ¿sí? Como que se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si uno asume cierto el axioma de elección, ocurre este asunto que yo puedo tener una esfera de radio 1 sólida y la puedo separar en 8 partes distintas y mediante rotación y traslaciones convertirla en 2 esferas del mismo radio con el mismo volumen. Sí, las dos de volumen 1. O sea, de volumen de una esfera unitaria. Así como que en el fondo estoy dividiendo una cosa en 2 copias exactamente iguales. ¿Sí? Solamente mediante rotación y traslaciones y dividiéndolo en realidad en 8 partes. Y me armo 2 esferas iguales. Lo que es como contraintuitivo, ¿sí? Pero si asumo falso el axioma de elección, hay espacios vectoriales que no tienen base. Entonces, como que entre lo uno y lo otro, no sé, es como bien curioso. Entonces, claro, la versión general del teorema Hahn-Banach necesita ese axioma para poder demostrarse. Pero como estamos en dimensión finita, las cosas son más fáciles, ¿sí? Y lo podemos demostrar de manera más sencilla. Entonces, para la demostración de esto vamos a ocupar una pequeña noción geométrica. Entonces, recordemos que para I que no esté en S, bueno, en realidad hay cualquiera, pero para uno que no esté en S, existe un único X barra en S, tal que minimiza la distancia que hay desde Y a cualquier punto del conjunto S, ¿sí? La proyección. ¿Sí? Nosotros ya habíamos dicho que eso era posible porque en este caso se cumple la hipótesis de que S sea un conjunto convexo y cerrado. ¿Sí? Entonces, como tengo que esa proyección existe, en realidad esa proyección tenía una caracterización que habíamos visto, ¿sí? Que era que I menos X barra, coma I menos X, no, perdón, I menos X menos X barra, es menor o igual a 0 para todo X en S. ¿Sí? Esta era la caracterización de la proyección. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a ocupar un poquito el pensamiento geométrico. ¿Esto qué significa? Yo tengo mi conjunto convexo acá,
tengo mi punto Y que está por acá afuera en alguna parte, y lo que yo estoy haciendo es buscar este punto donde se minimiza la distancia. Y lo que me está diciendo es que ese punto, si yo me voy directo hasta X barra, y que va a estar por acá, lo que yo había dicho es que eso significa que el ángulo que forma ese vector, el que está uniendo esos dos puntos, y el vector que une X barra con cualquier otro, forman un ángulo de más de 90 grados. ¿Sí? ¿Se visualiza que eso es lo que está pasando acá? ¿Sí? Porque recuerden que finalmente el producto punto de dos vectores es la multiplicación de sus normas por el coseno del ángulo que los está uniendo. O sea, el coseno del ángulo que están formando. ¿Sí? Entonces, para que eso sea menor o igual a cero, necesariamente el ángulo tiene que estar entre 90 y 270 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que este vector de acá, esto lo habíamos llamado Y, y después tengo este otro vector, ¿sí? Donde esto de acá, un X cualquiera, en el fondo estoy comparando esas dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que para cualquier punto del convexo, ese ángulo que se va a formar es de más de 90 grados. Lo que significa que si yo tiro una línea perpendicular acá, digamos, eso de ahí que sea perpendicular a este vector que va al vector verde, ¿sí? Ocurre que el conjunto convexo queda desde esa línea hacia acá, completamente. ¿Sí? Y eso es simplemente por el hecho de que esta línea roja con la línea verde están formando 90 grados, y el vector verde con los vectores azules, independiente del X que yo tome adentro del convexo, siempre forman un ángulo de más de 90. ¿Sí? Entonces tiene que quedar desde ese lado hacia abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, en general, ¿qué pasaría si esto fuera en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones? La idea sería similar, la única diferencia es que ahora esa línea roja que tengo ahí no sería una línea, sería un plano. ¿Sí? ¿Sí? Sería un plano que está apoyado en un punto ahí en el convexo, que tiene como vector normal al vector verde. ¿Sí? Y todo el conjunto convexo queda del plano hacia abajo. ¿Sí? Y yo puedo generalizar esa idea. ¿Sí? Entonces, en general, ¿sí? Y a ese objeto ya le habíamos dado nombre, me acuerdo al principio del curso, que hablábamos que era un hiperplano. ¿Sí? Que eran conjuntos de la siguiente forma. Voy a decir lo siguiente. En general, el hiperplano H, definido por aquellos vectores Z en Rn, tales que el producto punto de I menos X barra con Z es igual a 0, a ver, denme un segundo. No, perdón. Es igual a, ¿qué es lo que yo necesito acá? Necesito que esto en X barra valga 0. Voy a poner así, alfa separa el convexo del punto Y, ¿sí? Donde alfa es tal que la figura queda como antes, ¿sí? La figura resulta como arriba, ¿sí? Porque yo había dicho que un hiperplano en general era un conjunto de esa forma, donde alfa es un número cualquiera, ¿sí? Y ese alfa lo único que hace es mover esta figura hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner un alfa adecuado para que me quede como está ahí, ¿sí? Como que en el fondo decir que este hiperplano pasa por el punto X barra, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de formalizar esa idea, porque ¿esto qué significa? Esto significa que ese hiperplano tiene como vector normal al vector verde, ¿sí? Que este que nota acá, el I menos X barra, ¿sí? Eso está fijo. Y está fijo, y para Y fijo, yo sé que existe un único X barra que hace eso, ¿sí? Así que eso de ahí un vector está. Entonces, CAP igual a
y menos x barra. Entonces, vemos que como y menos x barra, x menos x barra es menor o igual a 0 para todo x en S, eso equivale, simplemente por la notación que estoy poniendo ahora, a que P por x menos x barra es menor o igual a 0 para todo x en S. Y eso lo puedo reescribir como que P de x es menor o igual que P por x barra para todo x en S. ¿Sí? Entonces, y aquí voy a anotar esto de nuevo. Esto es lo mismo que decir que P traspuesto por x es menor o igual a alfa para todo x en S, donde alfa es igual a P por x barra. ¿Sí? Entonces, ese era el valor de alfa que tenía que tomar arriba, ¿sí? Para que finalmente la figura fuera la que está definida, digamos, por la línea punteada roja, que está en la figura, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí encontré un alfa, ¿sí? Demostré que existe un alfa, de manera que, bueno, que existe un alfa y un P, voy a anotarlo, así, existen P en Rn y alfa en R, tales que P traspuesto por X es menor o igual a alfa para todo X en S, ¿sí? Con esto ya demostré la mitad de lo que yo quería demostrar, ¿sí? Que finalmente es esta desigualdad, ¿sí? Encontré que existe un P en Rn y un alfa en R que hacen esta desigualdad acá. Ahora, si para ese mismo P y alfa se llega a cumplir que P traspuesto por Y es más grande que alfa, estrictamente más grande, entonces termine, ¿sí? Y eso sí va a pasar, ¿sí? Porque lo estoy viendo acá en la figura, ¿sí? Porque resulta que esta línea de acá está definida justamente por este hiperplano que anoté acá abajo, ¿sí? Entonces todos los puntos que estoy tomando en el convexo están en el lado en que este producto punto es menor o igual a alfa, ¿sí? Entonces estoy de aquí hacia abajo, ¿sí? Y como el i está alejado una cierta distancia hacia allá, esto de acá va a tener que tomar como una función lineal, finalmente, esto lo que define el hiperplano, esto de acá va a tener que ser estrictamente más grande que alfa, porque aquí en x barra vale exactamente alfa. ¿Sí? Entonces, para llegar de aquí hacia allá, necesariamente esta función tiene que aumentar su valor. ¿Sí? Entonces, veamos eso. Tenemos además que si tomo el mismo P x menos x barra, así que en el fondo aquí lo que estoy anotando es esta cosa que yo sé que es menor o igual a 0. ¿Sí? Recuerden, esto mismo acá arriba, esa desigualdad, ¿sí? Donde ahora P lo estoy escribiendo simplemente como lo definí, que es I menos X barra. Y aquí lo que yo puedo hacer es, voy a sumar y restar acá adentro el punto Y, ¿sí? Ahí no estoy haciendo ningún cambio, ¿sí? Estoy ocupando la linealidad del producto punto en una de sus componentes. Así que me queda esta expresión de acá. Ahora, resulta que esto es lo mismo que decir que P X menos Y más P, P, ¿sí? Porque P era Y menos X barra. O sea, esto significa que P, X. Y acá, ¿qué tengo? Tengo esto menos P, Y más norma de P al cuadrado. ¿Sí? Es decir, si reacomodo todo esto, como ahora toda esta expresión,
según la desigualdad que tengo al principio, toda esta expresión de acá es menor o igual a 0, lo que voy a tener es que, voy a anotarlo de esta forma, voy a tener que P por Y, ¿sí? O que lo voy a anotar de la otra forma, esto es P traspuesto por Y, así como está arriba, es mayor o igual que P traspuesto por X más la norma de P al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar con esto? Resulta que esto de aquí, yo sé que en el peor de los casos, ¿sí? En el fondo puedo tomar un supremo, yo sé que eh, lo del lado derecho, a lo más, vale alfa. Esta parte del lado derecho, a lo más, ¿sí? Porque esto de aquí es menor o igual a alfa. Entonces, si trato de tomar el punto X que haga que esto sea lo más grande posible, que de hecho va a ser cuando tomo X igual a X barra, ¿sí? Esto de acá vale exactamente alfa. ¿Sí? Entonces esto implica que P traspuesto por Y es mayor o igual, como esto es cierto para todo X, en particular va a ser cierto para aquel que P traspuesto por X sea lo más grande posible. ¿Sí? Y eso es cuando vale alfa, en el punto X barra. Entonces tengo esto de acá, que P traspuesto por Y es mayor o igual a esto de acá. Pero P está definido como I menos X barra, donde I no pertenece a S y X barra pertenece a S. Es la proyección, ¿sí? Pero lo importante es que pertenece a S. Entonces, como estos puntos, como uno no está en S, el otro sí está en S, necesariamente son distintos. Y como son distintos, la norma de ese vector es estrictamente mayor a cero. ¿Sí? Y eso implica finalmente que P puesto por Y, que era mayor o igual a alfa más la norma de P al cuadrado, es estrictamente mayor que alfa. ¿Sí? Que era la otra desigualdad que necesitaba. ¿Sí? Entonces ya, ahora uno dice, ok, puedo separar conjuntos convexos. ¿De qué me sirve? ¿Se acuerdan cuando dimos la definición de poliedro? Que yo había mencionado poco antes que los conjuntos convexos se pueden escribir, cualquier conjunto convexo se puede escribir como la intersección de todos los semiespacios que lo contienen. Yo recuerdo haber mencionado eso y que después dijimos, yo les dije, vamos a considerar el caso en que en realidad un conjunto convexo que sea igual a la intersección de una cantidad finita de estos semiespacios. ¿Sí? Y que ahí fue cuando dimos la definición de lo que era un poliedro. Sí, profe, sí lo ¿Sí? dijo. Ya. Piensen en esto. ¿Sí? Lo voy a ver aquí con las manitos. Tengo un conjunto convexo cualquiera, acá. Tomo un punto afuera. ¿Sí? Yo sé que si tomo ese punto, voy a encontrar acá un hiperplano que va a separar ese punto del convexo. ¿Sí? Y ese hiperplano va a definir un semiespacio que va a contener al convexo. Después tomo otro punto por acá, hago lo mismo. Tengo otro semiespacio. Tomo otro punto que siga estando afuera, otro semiespacio más. Y si hago eso para todos los puntos que están fuera del conjunto convexo, todos esos me van a definir un semiespacio que contiene al convexo. Y si lo intersecto todo, me queda exactamente el conjunto convexo. ¿Sí? No voy a entrar en detalles en la demostración de eso, pero esa es la idea. ¿Sí? En el fondo, tomo todos los puntos que están fuera de este conjunto convexo, por muy cercanos que estén, e igual voy a encontrar un semiespacio que está ahí eh, separando. ¿Sí? Y que de hecho, la separación de esto es bastante particular por la forma en que la encontramos acá en la demostración, porque este hiperplano que está ahí siempre pasa por el punto, por la proyección del punto Y, ¿sí? Entonces, como que siempre está apoyado en el conjunto convexo, ¿sí? Así como lo definimos acá. Y eso tiene un nombre, a eso lo llamamos hiperplano soportante. Y voy a anotarlo acá como observación. En la demostración
no solo hallamos un hiperplano separador, ¿sí? Que en el fondo eso es demostrar las desigualdades que indique, ¿sí? Es decir esto, hallar un hiperplano separador. Sino que además dicho hiperplano es soportable. ¿Sí? En el sentido de que, digamos, de cierta forma podríamos decir que es tangente al convexo, ¿sí? Entonces, claro, para una figura suavecita, para un convexo redondito, por ejemplo, ser tangente sí puede estar bien definido, ¿sí? Porque esta cuestión es como una, digamos, algo que está definido por una curva derivable, así que puedo derivar y encontrar el vector normal y todas esas cosas que se pueden hacer con cálculo, ¿sí? Pero si tengo un triángulo, resulta que en los vértices igual puedo encontrar hiperplanos soportantes. La única diferencia es que van a estar apoyados, pero pueden tener varias inclinaciones posibles, ¿sí? Porque no tengo definido lo que es ser perpendicular en ese punto donde hay una punta, ¿sí? Pero igual puedo encontrar estas cosas, que son los hiperplanos soportantes, ¿sí? Y que son aquellos que van a estar separando el convexo de los puntos que están afuera, ¿sí? Eh, entonces, observación, tenemos eso. Además, de aquí se desprende que si ese es convexo cerrado, entonces S es igual a la intersección de H, donde H es semiespacio que contiene AS. ¿Sí? Entonces podríamos casi pensar que un conjunto, ahora si lo vemos desde este sentido, podríamos pensar que en realidad un convexo es una generalización de los poliedros, ¿sí? Porque si yo intersecto, eso sí lo había visto, si yo intersecto una cantidad cualquiera de semiespacios, eso siempre va a ser un conjunto convexo, ¿sí? Pero ahora estoy diciendo más que eso, estoy diciendo que todo convexo se puede escribir como una intersección de semiespacios que lo contienen, ¿sí? O bueno, una intersección de semiespacios. ¿Cuáles son esos? Todos los que lo contienen. Y los poliedros eran intersección finita de semiespacios. Entonces un conjunto convexo es ahora una intersección que puede ser no numerable de semiespacio, ¿sí? ¿Y eso qué hace que pase? Bueno, que ahora ya no hayan vértices necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, una esfera es convexa, y por esto yo sé que lo puedo escribir como intersección de semiespacios. ¿Cuántos van a ser esos? Necesariamente van a ser infinitos, porque si fuera infinito, la cosa tendría puntas como los poliedros, ¿sí? Pero como son tantos los que estoy intersectando, hacen que todo el borde sea suavecito, ¿sí? Perfecto. ¿Quedó claro eso? Sí, no, claro. Bacán. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa ahora. Eh, y vamos a cerrar la clase hoy día después de esto con el teorema de Farcas, que al momento de anotarlo, yo esperaría que vean inmediatamente que ya hay algo que huele raro, ¿sí? Como que va a haber algo que está relacionado netamente con la dualidad de problemas de programación lineal, pero vamos a ver que esto se puede demostrar simplemente ocupando el teorema de Jambana, que lo tenemos de ahora, y después vamos a ver que en realidad se puede ocupar sin pasar por el teorema Jambana y ocupando todo lo que hemos visto previamente en la parte de los problemas de programación lineal, ¿sí? Entonces vamos a seguir son las 11:11, sigamos a las 11:20, ¿sí? Profe, Dime. antes de que se haya la pausa, Ujú, que yo llegué un poco tarde y entendí lo que estaba demostrando y todo, pero ujú. no cacho el teorema, para qué se puede usar o qué nos dice el teorema. Sí, mira, este teorema de hecho tiene muchas utilidades, pero una de las principales consecuencias de este teorema es justamente lo que escribí acá abajo al final, ¿sí? En el fondo me dice que
casi que me está diciendo que los conjuntos convexos en realidad son la generalización de los poliedros, ¿sí? Los poliedros son intersección finita de semiespacio, y acá estoy diciendo que un conjunto convexo es siempre una intersección que puede ser infinita de semiespacio, ¿sí? Entonces, va muy en el estilo que mencionaba cuando comencé a ver esto, ¿sí? O sea, yo les decía, bueno, ahora quiero optimizar, por ejemplo, una función lineal sobre un convexo, no sobre un poliedro, sino que sobre un convexo. Y gráficamente les mostré que en realidad como que el óptimo va a quedar igual en una orilla, ¿sí? O sea, como que de cierta forma igual estoy alcanzando un punto extremo, si lo pienso de esa forma, ¿sí? Eh, También ocurre que yo había hablado de esto de una, digamos, una forma de resolver gráficamente un problema de, digamos, con restricciones convexas, o sea, que finalmente el conjunto de soluciones factibles sea convexo, y que la función sea convexa, y eso gráficamente sería como poner acá el conjunto convexo, dibujar una curva de nivel, digamos, de la función, dibujar los puntos donde f de x es igual a algún alfa fijo, y de ahí ver que en realidad para encontrar el óptimo esto corresponde a mover esa figura, ¿sí? Moviendo la función, pero ya no se va a mover exactamente como una lineal, que la lineal nunca cambia su forma al moverse, ¿sí? Y eso nos va a llevar más adelante a estudiar lo que son las direcciones de descenso de una función, ¿sí? Entonces estoy mostrando que en realidad, eh, partiendo de esto, tengo esa primera consecuencia, ¿sí? Que en el fondo los convexos son la generalización de los poliedros, por decirlo de cierta forma. Y nos va a llevar a que las técnicas de resolución que se podrían encontrar en el caso de, digamos, de optimización convexa, son bastante similares al caso lineal, ¿sí? O sea, casi que hasta podríamos decir que en realidad las funciones convexas son una generalización de las lineales, ¿sí? De hecho, hay un detalle que no lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Porque se arranca de los objetivos del curso, pero en realidad toda función convexa se puede escribir como el supremo de funciones lineales, ¿sí? Y que la demostración de esto, de hecho, sale también por el teorema de Hambana. Es una consecuencia del teorema de Hambana, ¿sí? Porque en el fondo tomo, por ejemplo, en R2, yo tomo una función convexa, por ejemplo, tomo la función, una hipérbola, perdón, una parábola, la función x cuadrado, y si yo considero todo lo que está de esa función hacia arriba, eso es un conjunto convexo, ¿sí? Entonces yo puedo tomar cualquier punto que esté fuera de ese conjunto convexo en el plano, y puedo encontrar una recta que lo separa, que separa el conjunto de este punto, ¿sí? Y eso es una función lineal, ¿sí? Eso tiene una ecuación, es una función lineal definida en R, de R a R, ¿sí? Y puedo hacer eso con todos los puntos, entonces voy a encontrar muchas funciones lineales que están todas por debajo de la parábola, y si yo tomo, para cada x, tomo el supremo del valor de todas esas funciones lineales, lo que me va a dar va a ser x cuadrado, ¿sí? En el fondo voy a quedarme con la que está más arriba, y esa va a ser una que va a estar justo topando en la función x cuadrado, ¿sí? Y para cada x voy a tener una función lineal así. Entonces, eso es un resultado igual bastante curioso, y de hecho nos indica que, fíjense, que los convexos son la generalización de los poliedros, y las funciones convexas son la generalización de las lineales. Entonces, no es extraño que los métodos de optimización convexa sean muy similares a los métodos de optimización lineal, ¿sí? Como que a Dale, eso profe, estamos muchas apuntando. gracias. De Quedó nada, bien claro. ya, bacán. Sí, es algo difícil de explicar en realidad. Y claro, no vamos a entrar mucho en detalle sobre qué se hace en la optimización convexa, que de hecho se arranca de los contenidos del curso, pero para que tengan una noción de qué se podría hacer en caso de ser necesario, ¿sí? Como que en eso nos estamos enfocando. Y que se den cuenta que esto, ¿sí? Que en realidad es lo mismo, pero disfrazado de otra manera. Es lo mismo, pero en infinito. Esa es como la noción de convexidad, al fin. Ok, entonces seguimos en 4 minutitos más. Vamos a ver ahora un resultado. Como decía, que al momento de escribirlo deberíamos, o deberían notar, eh, que esto se parece bastante a cosas que ya vimos en dualidad, ¿sí? Y voy a hacer la demostración de esto usando el teorema de arriba, pero vamos a ver que en realidad ocupando simplemente los conceptos de programación lineal que vimos antes, se puede concluir.
el teorema de Farkas. Y tenemos lo siguiente. Voy a considerar A una matriz de m filas, n columnas, con coeficientes reales, un vector C que pertenezca a Rn. Entonces lo que se tiene es lo siguiente. Solamente uno de los siguientes sistemas tiene solución. Sí, esto es algo que en principio puede sonar bastante fuerte en realidad. A por x menor o igual a 0, C traspuesto por x mayor a 0. Entonces tiene que, ese tiene solución, o bien, ¿sí? Uno exclusivo, este otro de acá tiene solución. A traspuesto por i igual c, y mayor o igual a 0. Entonces, antes de pasar a la demostración, ¿logran identificar esos sistemas que están ahí? ¿Alguien? Son los duales, ¿no? Sí, son los que aparecen en la dualidad justamente. Esto es como del problema, digamos, máximo de C traspuesto por X, sujeto a por X menor o igual a 0. Y el que está acá abajo es justamente, está asociado al problema dual. Mínimo, y en este caso, como A por X menor o igual a 0, lo que estoy haciendo es tomar, en el fondo, el vector 0 traspuesto por I, sujeto a traspuesto por I igual C, y mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de acá de una especie de resultado de dualidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo esto de acá en realidad es una consecuencia netamente algebraica. ¿Sí? O sea, estamos hablando de soluciones de sistemas lineales. Eso es álgebra lineal. Lo vamos a demostrar ocupando nociones geométricas, ¿sí? Que es lo que nos dice el teorema Jambanas, que puedo separar conjuntos convexos. Pero vamos a ver también que se relaciona íntimamente con los resultados de dualidad de problemas de programación lineal, que son cosas ya, digamos, más de cálculo. O sea, son tres cosas que están íntimamente relacionadas, ¿sí? Y que son tres cosas que típicamente no tienen mucha relación, o sea, no las ve como cosas bien aparte. Pero vamos a ver que en realidad este teorema está apuntando en esos tres sentidos. Entonces, supongamos que el segundo tiene solución. ¿Sí? Lo que queremos demostrar es que el primero no tiene solución. ¿Sí? Así, existe un vector que es mayor o igual a 0, tal que A traspuesto por Y es igual a C. Entonces, si uno tuviese solución, entonces tendríamos que A por X es menor o igual a 0 y C traspuesto por X es mayor a 0. Entonces, fíjense que como A por X es menor o igual a 0, entonces yo voy a tener que Y traspuesto por A por X va a ser menor o igual a 0 también, ¿sí? ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer simplemente porque yo sé que todas las coordenadas de Y son positivas. Entonces puedo, digamos, hacer el producto punto a ambos lados sin cambiar el sentido de la desigualdad, ¿sí? Entonces el lado derecho me queda Y traspuesta por 0, eso es 0.
y el lado izquierdo tengo y traspuesto por A por X. Pero esto es lo mismo que decir que A traspuesto por Y y todo eso traspuesto por X es menor o igual a 0. Y eso equivale a que, como A traspuesto por Y es igual a C, ¿sí? Porque ese es el Y que estoy tomando, esto va a decir que C traspuesto por X es menor o igual a 0. Eso es una contradicción. ¿Sí? Por lo tanto, 1 no tiene solución. ¿Sí? Ese, digamos, es una de es la parte fácil de la demostración, que eso es simplemente hacer un par de operaciones y sale. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Ok, entonces, demostré que si 2 tiene solución, 1 no tiene solución. Entonces ahora, supongamos que el caso complementario. Supongamos ahora que 2 no tiene solución. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero demostrar ahora es que como 2 no tiene solución, voy a concluir de alguna forma que 1 sí tiene solución. O sea, voy a encontrar un X que satisface esto de acá arriba. ¿Sí? Entonces voy a considerar S el siguiente conjunto. Van a ser los vectores U en Rn, sí, tales que U es igual a A traspuesta por I para algún I mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, en el fondo voy a tomar todos los I mayores que 0, los multiplico por A traspuesta y me quedo con esos vectores que me da resultado. ¿Sí? Ese va a ser mi conjunto S. Fíjense que este conjunto S es convexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo una combinación lineal cualquiera, perdón, una combinación convexa, ¿sí? de dos puntos que satisfacen esta igualdad, ¿sí? Entonces, si van a estar asociados a un Y1, digamos, y un Y2. Y si yo tomo directamente la combinación convexa con los mismos coeficientes de Y1 e Y2, el resultado va a ser la combinación convexa de estos dos puntos que tomé originalmente. ¿Sí? Y el resultado de esa combinación convexa también va a ser digamos, un Y que va a ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque estoy tomando dos vectores que todas sus coordenadas son mayor o iguales que 0 y estoy tomando combinación convexa de ellos. ¿Sí? Entonces, cada una de las coordenadas va a seguir siendo mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, este conjunto es convexo, es cerrado, ¿sí? Porque es cosa de demostrarlo con sucesiones, ¿sí? No voy a entrar en detalle, es fácil demostrarlo, ¿sí? Que este conjunto es cerrado. Y es no vacío, ¿sí? Porque Y igual a 0, ¿sí? El vector U igual a 0, que tiene todas las coordenadas iguales a 0, pertenece a este conjunto de acá, ¿sí? En realidad es la imagen de una función lineal en un cierto subconjunto, entonces tiene que tener puntos, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Entonces voy a decir sea S, el cual es un convexo cerrado no vacío. ¿Sí? En caso de que tengan que demostrar usted alguna cuestión de este estilo, bueno, tienen que demostrarlo. Pero ahora yo les menciono cómo se demuestra que esto es un convexo cerrado no vacío, así bien a la larga, para no quedarnos dando vuelta tanto en ese tipo de cosas, ¿sí? No perder mucho tiempo con eso. Ahora, como 2 no tiene solución, entonces es imposible que C esté en S, ¿sí? Porque fíjense que si C está en S, significaría que existe un Y, de manera que A traspuesto por Y igual a C, y que Y es mayor o igual a C. Eso es imposible. ¿Sí? Estoy diciendo que, de hecho, eso no pasa. Así que tengo ahora un convexo cerrado, no vacío, y un punto C que está fuera de ese convexo. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Jambana,
teorema de Hahn-Banach, existen un vector P, que va a estar en Rn, y un alfa real, tales que si yo hago el producto punto de P con el punto C, esto es mayor estricto que 0, y por otra parte, tengo que, si hago el producto punto de P con cualquier punto que esté en el convexo, perdón, esto mayor o igual a alfa, y esto es menor o igual a alfa, ¿sí? Para todo U en S. ¿Sí? Estoy aplicando simplemente la conclusión del teorema de Hahn-Banach. Tengo esto de acá. Entonces, como, esto ya lo mencioné, pero como U igual 0 pertenece a S, en particular, vamos a tener que alfa es mayor o igual a 0, ¿sí? Y eso pasa porque pongo U igual 0 aquí en esta desigualdad, ¿sí? Entonces con eso voy a tener que alfa es necesariamente mayor o igual a 0. Y por lo tanto, P, C es mayor estricto que 0, ¿sí? Porque es mayor o igual a es mayor estricto que alfa, y alfa es mayor o igual a 0. Entonces tengo eso de ahí. Entonces, vamos a demostrar que A por P es menor o igual a 0, ¿sí? Porque fíjense que acá lo que estoy diciendo, esto de aquí es lo mismo que decir C traspuesto por P, y eso es mayor que 0. Entonces ahora voy a demostrar que A por P es menor o igual a 0, y eso va a significar que justo ese vector P es el que satisface el primer sistema, ¿sí? Entonces, notemos que P, U es menor o igual a alfa, perdón, menor o igual a... sí, menor o igual a alfa, equivale a que P en producto punto con A traspuesto por I es menor o igual a alfa para todo I mayor o igual a 0, ¿sí? Eso es por la definición del conjunto S, ¿sí? O sea, tomar el producto punto de P con U para todo U en S es lo mismo que tomar este producto punto, ¿sí? Para todo Y mayor o igual a 0, ¿sí? Eso es por la definición del conjunto. Ahora, esto equivale justamente a decir, esto es por propiedades del producto punto, ¿sí? Esto es A por P, I, menor o igual a alfa, para todo I mayor o igual a 0, ¿sí? Y ya dijimos que alfa es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, tengo eso de acá. Pero fíjense en lo siguiente. Si es que este producto, A por P, tuviese una coordenada positiva, si A por P tuviese una coordenada estrictamente positiva, ¿qué va a pasar? Digamos, su coordenada ahí, entonces voy a tener lo siguiente. Se tiene que cumplir que A por P, lambda por P sub I, tiene que ser menor o igual a alfa para todo I, perdón, para todo lambda mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy tomando el vector unitario, ¿sí? En la coordenada I, y lo estoy multiplicando por un lambda que sea mayor o igual a 0. Eso es un vector que verifica que todas sus coordenadas son mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces, en particular, se tiene que cumplir eso.
Pero resulta que esto de acá, del lado izquierdo, es simplemente tomar lambda multiplicado por la coordenada iésima del resultado de A por P. ¿Sí? Entonces, esto va a tener que ser menor o igual a alfa para todo lambda mayor o igual a 0. ¿Sí? Y este producto, ¿qué va a pasar? Como lo quiero explicar de la forma más simple posible. Esto de acá es mayor a 0, por lo que estoy suponiendo. ¿Sí? Y esta desigualdad se tiene que cumplir para todo lambda mayor o igual a 0. Entonces yo puedo hacer lambda tender a infinito, y en algún momento este producto de acá va a tener que ser más grande que alfa. ¿Sí? Porque va a tender a infinito. Entonces, si tomo lambda suficientemente grande, esta desigualdad no se va a cumplir. Entonces, lo cual es falso para alfa, perdón, para lambda suficientemente grande. ¿Sí? De hecho, ese lambda, si lo tomo mayor estricto que alfa dividido en la coordenada iésima de A por P, ya la desigualdad no se cumple. ¿Sí? Entonces, eso me lleva a una contradicción. ¿Y cuál fue el supuesto que hice ahí? Fue que A por P tiene alguna coordenada estrictamente positiva. Luego, todas las coordenadas de A por P son menores o iguales que 0. Por lo tanto, P, el que encontré, satisface o es solución de 1. ¿Se entendió eso? ¿Se cacha más o menos cuál? Bueno, esta es una aplicación del teorema de Campana, como para que vean cómo se puede ocupar. Y uno se arma un convexo adecuado y lo separa. Y se empieza a meterle Profe, mano. ¿Sí? yo me perdí un poquito con el lambda EI. ¿Ya? Eso se supone que es igual al I, ¿o no? ¿Pero de dónde sale? Es como va a ser un producto punto entre las coordenadas. Claro, es que yo sé que la desigualdad A por P, Y es menor o igual a alfa para cualquier Y que tenga todas sus coordenadas mayor o iguales que 0. En particular, tiene que ser cierto para este vector, que en el fondo es una ponderación cualquiera del vector unitario, de un vector unitario. ¿Sí? Y que lo escogí Claro. con la coordenada I, la I latina que está ahí, ¿sí? La escogí así porque supuse que en esa coordenada A por P era estrictamente positivo. ¿Sí? Ya, Y eso me perfecto. lleva a la contradicción. Sí. ¿Sí? Ahora gacho. Eso, Gracias. de nada. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto es una aplicación de Hambana, que es un resultado, digamos, geométrico, ¿sí? Que me permite separar conjuntos en el espacio, y nos llevó a concluir una cuestión que era netamente de álgebra lineal, o sea, determinar dos sistemas de desigualdades lineales y decir solamente uno de estos tiene solución, lo que parece ser bastante fuerte. ¿Sí? Pero para finalizar, una consulta, ¿no les molesta si quizás es que me paso un par de minutitos como para poder cerrar esta parte? Nos quedan 4 No, minutos, quizá me podría pasar unos 5, ¿sí? Como para compensar por lo que estuvimos hablando al principio, que me va a faltar sí, ese profe, tiempito. dele nomás. ¿Cómo? No, ¿Si le doy nomás? Ya, dele nomás. ya, con todo, sino para qué. Ya, entonces, cuando enuncié el teorema, escribimos esto acá arriba, ¿cierto? Y lo relacioné con dos problemas de programación lineal. Vamos a ver que en realidad este teorema yo lo puedo demostrar ocupando lo que sabemos de dualidad. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle acá demostración alternativa. Demostración alternativa súper loca. Que esta no la van a encontrar en el apunte, porque de hecho lo que estamos viendo ahora es parte de lo que en el apunte está en el capítulo 1. ¿Sí? Y yo preferí parar antes de ver esto, ver programación lineal, para después justamente mostrarles que los conjuntos convexos y las funciones convexas son en esencia lineales, pero de una forma extraña. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo lo puedo demostrar? Resulta que si uno tiene solución, entonces el problema de programación lineal dado por P, P, que es el máximo de C traspuesto por X sujeto a A por X menor o igual a 0, es no acotado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo encuentro un X, acá, si yo encuentro un X que es menor o igual a 0 al hacer este producto, y C traspuesto por X es mayor a 0, resulta que si yo tomo ese X y lo pondero por cualquier lambda positivo, el producto de A por X, de A por lambda X, va a seguir siendo menor o igual a 0 en todas sus coordenadas, ¿cierto? ¿Sí? Porque como todas son negativas y lo único que estoy haciendo es ponderarlo por algo positivo, me siguen quedando negativas. ¿Sí? Pero al mismo tiempo lo que va a pasar es que el valor de C traspuesto por lambda X, si tomo lambda, digamos, mayor que 1, va a ser más grande. ¿Sí? Y en realidad eso va a ser para todo lambda, me va a quedar simplemente el resultado multiplicado por lambda. Y como es positivo, yo puedo hacer lambda tender a infinito, e independiente del lambda que yo tome, por muy grande que sea, estas dos condiciones se van a seguir cumpliendo. Pero lo que me va a importar, sobre todo acá la segunda, ¿sí? La de la izquierda sigue siendo cierta, así que sigo estando en el conjunto factible de mi problema de optimización, pero esta función se hace tan grande como yo quiera. Entonces, eso significa que este problema es no acotado. ¿Sí? El máximo no se encuentra en ninguna parte. Entonces, pero el problema D, que es su dual, es el mínimo de 0 traspuesto por Y, lo voy a anotar así, ¿sí? Porque el 0 aparece de acá, sujeto a que A traspuesto por Y es igual a C e Y mayor o igual a 0. ¿Sí? Por el teorema de dualidad fuerte, ¿qué nos decía el teorema de dualidad fuerte? Si es que tengo un problema P y su dual D. Si uno es no acotado, ¿qué pasa con el otro? ¿Es infactible? Es infactible. Es infactible. ¿Y qué significa que sea infactible? Significa que el sistema A traspuesto por Y igual C, Y mayor o igual a 0, no tiene solución. Concluimos lo mismo. ¿Sí? Esto le había puesto sí, 1. ¿Sí? Si uno tiene solución, entonces tengo que el problema P que escribí ahí es no acotado, y por lo tanto su dual es infactible, y si el dual es infactible, significa que eh, el poliedro en el fondo era vacío. Así que no hay solución para ese sistema. Al contrario, ahora, si, si 2 tiene solución ahora, vemos que, y ahora voy a intercambiar los roles, ¿sí? Voy a llamar P al problema de minimizar 0 traspuesto por I sujeto a A traspuesto por I igual C, Y mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, noto esto. ¿Sí? Si este problema tiene solución, o sea, si 2 tiene solución, veo que este problema es finito. ¿Sí? Porque tengo al menos un punto donde que cumple, tengo al menos una solución factible, ¿sí? Tengo al menos un punto que satisface que A traspuesto por Y igual a C e Y es mayor o igual a 0, ¿sí? Eso significa que 2 tiene solución.
entonces este problema termina siendo finito porque la función objetivo es siempre 0, independiente del y que yo tome. ¿Sí? Entonces, en realidad, cualquier solución de este sistema de acá va a ser óptimo. ¿Sí? Nuevamente por el teorema de dualidad fuerte. Por el teorema de dualidad fuerte, tenemos que el problema D dado por el máximo de C traspuesto por X, sujeto a que A por X es menor o igual a 0, también lo es. Y más aún, es más que eso. También lo es. Y además, el óptimo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que estoy teniendo acá es que el máximo de esto es 0. ¿Sí? De esta forma, ¿sí? Porque recuerden que el teorema de dualidad fuerte me dice que si uno de los problemas es finito, si un problema es finito, el otro también, y sus valores óptimos son iguales, ¿sí? El valor que alcanzan en el óptimo. Entonces esta cuestión en el óptimo, sea donde sea el punto X donde se alcance, la función objetivo tiene que valer 0. ¿Sí? Pero esto me lleva a que como eso es un máximo, estoy diciendo que el máximo de ese traspuesto por X es 0 cuando X satisface que A por X es menor o igual a 0. De esta forma voy a tener que, para todo X en Rn, tal que, perdón, así, para todo X, para todo X en Rn, tal que A por X es menor o igual a 0, se tiene que C traspuesto por X tiene que ser menor o igual al máximo, o sea, menor o igual a 0. Es decir, 1 no tiene solución. ¿Sí? Porque yo estaba buscando en el fondo, necesitaba determinar si es que existe una X tal que A por X sea menor o igual a 0 y que C traspuesto por X sea mayor estricto que 0. ¿Sí? Pero acá demostré que si tengo un X que satisface que A por X es menor o igual a 0, entonces necesariamente C traspuesto por X es menor o igual a 0. Entonces es imposible que se cumplan estas dos condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Esto de acá no lo vamos a lograr nunca. ¿Sí? Por lo tanto, demostramos acá usando las cosas que hemos visto en programación lineal. Simplemente vimos que si uno de los sistemas tiene solución, el otro no. O sea, si uno tiene solución, el otro no. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, concluimos el teorema de Farkas sin usar las nociones geométricas de Hambana y usando solamente nociones de problemas de optimización. ¿Sí? Del estudio de conjuntos convexos, de sus puntos extremos, que todo lo que nos llevó a concluir el método simplex, y todas las cosas que nos llevaron a estos conceptos de dualidad y todo. ¿Sí? Y que si se fijan son dos demostraciones que van por caminos completamente distintos, pero empiezan a mostrar que todas estas cosas están entrelazadas de una manera bien, bien particular. ¿Sí? ¿Quedó claro el procedimiento que utilicé acá para hacer esas conclusiones? Sí. Entonces, si se fijan acá, claro, a lo que quiero recalcar es que los problemas de optimización o las técnicas de optimización o los resultados en general de optimización no necesariamente sirven simplemente para optimizar, ¿sí? Sino que pueden ayudar a demostrar este tipo de resultados que son netamente algebraicos, ¿sí? De una manera bien pilla, pero se puede. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Sí? Ya me pasé 7 minutitos, así que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna consulta. Ok, entonces si no hay ninguna duda lo dejamos hasta acá y retomamos
todo esto el día lunes, que yo creo que simplemente enunciar un par de resultados más que van en la misma línea, y que son como las mismas versiones de este resultado, pero para otros pares primal dual, ¿sí? Y que para las demostraciones ya no vamos a ocupar el teorema Hahn-Banach, sino que vamos a hacerlo con un análisis de los problemas de optimización asociados, ¿sí? Eso. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando cualquier cosa durante el fin de semana si necesitan algo, y si no, ya el día lunes, ¿sí? Ahora durante el fin de semana les voy a subir el enunciado de la tarea 2, ¿ok? Eso. Gracias. Que estén bien, Chao. descansen, ojalá A mí me puedan encanta. descansar, y estamos hablando. Chao, chao. Chao. Profe, a mí